Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus, obligado y salta planta alta en el Paseo Obligado. El contacto para llamarlos es el 3329 53 65 97. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí como cada miércoles junto a ustedes para charlar acerca de las cuestiones legales que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros. En los últimos encuentros hemos estado hablando acerca de seguridad vial y específicamente en los últimos encuentros de la seguridad vial relacionada al uso de la motocicleta como vehículo de transporte, ya sea que lo hagamos solo o acompañado, es decir, con pasajeros. Continuando con ello, traigo para hoy un tema que tiene que ver con un factor que suele incidir en muchas oportunidades en los accidentes que se producen en moto, y tiene que ver con el mantenimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la calle y mucho más a la ruta en una motocicleta en cuanto a las condiciones mecánicas? Bueno, en primer lugar, lo que aconseja la Agencia Nacional de Seguridad Vial respecto al tema es controlar la presión de los neumáticos, según el manual o según diga en la misma motocicleta de fábrica cuál debe ser la presión adecuada para los neumáticos, más allá de estar también en buenas condiciones, porque esto dará la posibilidad de dar las prestaciones que el neumático tiene que dar ante una maniobra riesgosa, un frenado exigido, etc. Así que eso, en primer lugar, controlar bien el estado de las cubiertas y la presión de los neumáticos. Por otra parte, controlar todo lo que tiene que ver con los cables, es decir, con el embrague y con el freno de mano también, si se está desgastando, si hay que cambiarlo, tener atención en ese tema. Controlar también las luces, todas las luces de giro, las luces altas y bajas, las balizas, bueno, todas las luces de la moto, como cualquier vehículo, hay que tenerlas en condiciones para que obviamente cumpla su función de prevención. Por otro lado, también la bocina, que puede utilizarse en algún caso para evitar una colisión o algo por el estilo. Así que controlar todas las luces, incluyendo en este caso las bocinas, que tiene que ver con la parte eléctrica de la moto. Por otra parte, también controlar la tensión de la cadena. Esto es evidentemente para impedir que se salga la cadena y que se pueda trabar la rueda y ocasionar así una caída que nosotros queremos precisamente evitar. Así que hay mucho para hacer. Por supuesto, otra cosa que me olvidaba, el líquido de freno, controlar los frenos, tenerlos en condiciones. Si falta líquido puede ser porque tenga alguna pequeña pérdida o porque las pastillas ya estén desgastadas y haya que cambiarlas. Así que para repasar y redondear este tema de prevención en la circulación de motocicletas, tenemos que tener en cuenta controlar la presión de los neumáticos, la calidad de las cubiertas, el estado de las cubiertas, controlar todo lo que son cables de embrague y de freno de mano, controlar el estado líquido de freno, controlar también todo lo que hace a las luces y a la bocina y controlar la tensión de la cadena. Hasta aquí todo lo que es prevención en motocicleta, por lo menos por ahora, por el capítulo de hoy lo vamos a dejar ahí. Y quería también en esta segunda parte del encuentro hacer referencia a algo que creo que es de suma importancia. Porque si bien queremos evitar todos los accidentes y estamos aconsejando en ese sentido, los accidentes ocurren, lamentablemente los accidentes ocurren, tengamos o no que ver con la provocación del mismo, es decir, tengamos responsabilidad o no, pero lamentablemente nos puede tocar. Así que tenemos que tener algunas cuestiones en claro. Primero, cuando sufrimos un accidente, sobre todo si es un accidente grave, vamos a estar en condiciones muy pobres de poder defendernos correctamente ante determinadas situaciones. Entonces es importante, yo siempre aconsejo a aquel que está en el entorno de una víctima de accidente importante, estamos hablando, tiene que alguien del entorno, decía, tomar las riendas del asunto, tomar cartas del asunto y hacerse responsable de las gestiones que hay que hacer ni bien ocurre el hecho y en los días posteriores. Hemos dicho muchas veces que tenemos 72 horas para hacer la denuncia a nuestro asegurador, pero ahí no termina el asunto, yo diría más bien ahí comienza el asunto. Sobre todo, tener en cuenta que no seamos víctimas de alguna manipulación de gente que no tiene los mismos intereses que nosotros. Por un lado pueden ser bien intencionados, consejos de amigos, de familiares que nos dicen lo que tenemos que hacer, pero tengamos en cuenta que todos los casos son distintos
y que no nos podemos guiar por otro caso similar, por más que de quien venga tengamos absoluta confianza. Por otra parte, la aseguradora, que nos va a empezar a pedir cosas y a decir también lo que tenemos que hacer, y no debemos de descuidarnos en ese sentido, porque las aseguradoras también tienen un interés particular en el tema. Es decir, van a tratar de delimitar su responsabilidad y su cobertura. En general, por supuesto que hay aseguradoras que brindan muy buen servicio, muy buena información, pero tenemos que estar atentos a ello. Así que, por otro lado, tenemos también que hacer otras gestiones que no solamente tienen que ver con el seguro, sino seguramente gestiones que pueden llegar a tener que ver con obras sociales, si tenemos que tener algún tratamiento y no lo cubre, con algún centro de asistencia a la salud, que también tenemos que gestionar algún trámite. Es decir, es importante que alguien, no solamente la víctima, que por ahí no está en condiciones de hacerlo, o física o psicológicamente, alguien del entorno se haga cargo del asunto y tenga en cuenta todas estas consideraciones, estas gestiones que hay que hacer luego de haber sufrido un accidente, y más si ese accidente fue grave. Así que tomen en cuenta estos consejos. Primero, tratemos de evitar estos accidentes, tratemos de tener las condiciones adecuadas de la moto a la hora de salir a circular, y si lamentablemente sufrimos un accidente, lo mejor es que ni bien podamos nosotros, la víctima, o algún familiar o alguna persona de confianza del entorno de la víctima, se acerque a un estudio jurídico que va a ser realmente bien atendido y informado como corresponde de aquellos derechos, aquellas reglas que tenemos que tener en cuenta y las gestiones que hay que hacer adecuadamente si queremos defender nuestros derechos. No perdamos tiempo, recordemos que los derechos se pierden con el paso del tiempo, o tenemos riesgo de perderlo con el paso del tiempo, y estar bien informado es fundamental para tomar las decisiones adecuadas. Así que consulte a un profesional. En nuestro caso lo podemos asesorar por nuestro equipo y vamos a decir sin compromiso alguno cuál es el camino que tiene que seguir, y cualquier estudio serio puede dar cuenta de lo que tiene que hacer una víctima y sus familiares a la hora de entrar en esto que es el reclamo por sus derechos luego de haber sido partícipe, tenga la responsabilidad o no, de un accidente de tránsito. Y como esto puede sonar a poco también, queremos decir que hay una línea telefónica que pertenece a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más específicamente a la atención de familiares y víctimas de siniestros viales, de esta agencia que les menciono, que es la línea 149, opción 2. Esta línea es gratuita, de alcance nacional, y brinda atención las 24 horas, los 365 días del año. Con esto quería cerrar, y como siempre decirles que tengamos conciencia a la hora de salir a la calle a transitar, específicamente en moto, para evitar estos accidentes que pueden traernos más de un dolor de cabeza. Así que será hasta el próximo miércoles, cuando estemos aquí nuevamente para seguir hablando de estas cuestiones legales que hacen a nuestra vida cotidiana. Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus, en Obligado y Salta Planta Alta, Paseo Obligado. Contacto 3329 53 65 97.